O sea, ¿quieres que te defina la violencia simbólica? Sí. Bueno, el concepto violencia simbólica se refiere a una cosa, se refiere a que los procesos que vemos de violencia física se dan en las sociedades porque debajo hay una estructura de representación, de pensamiento, de valores. Hay toda una serie de valores que nosotros damos por buenos que permiten que ese tipo de violencia se produzca. Si no existiera una base de ideas en los grupos sociales, no existiera una base común de ideas relacionadas, por ejemplo, a la violencia no podría darse y no se daría. Podría haber violencia, pero no de la misma forma en que se produce en nuestras sociedades. ¿De acuerdo? Es decir, Bourdieu definía la violencia simbólica como la violencia que se transmite a través de la comunicación, en la interacción, por ejemplo, de las personas. Cuando una persona mira, lo que decimos en español, por encima del hombro a otra persona y se sitúa comunicativamente, por ejemplo, en un nivel superior y desprecias a la otra persona con la palabra, no lo miras, le niegas la identidad no mirándolo, son procesos de violencia, ¿no? Porque ignoras a la otra persona. Entonces, cuando hablamos de violencia en la representación, en concreto sobre la violencia sobre las mujeres, la idea es que la violencia sobre las mujeres, sobre todo lo que es violencia sexual, por ejemplo, se produce porque hay un territorio simbólico, hay un territorio de la representación, donde esa violencia se está representando con naturalidad continuamente. Por ejemplo, vemos muchísimas películas donde las mujeres son violadas, donde las mujeres son atacadas sexualmente, donde las mujeres no tienen relevancia en la historia que nos cuentan. Todos esos son procesos de violencia simbólica, es decir, para que alguien acabe pegando, maltratando a su esposa, por ejemplo, hay todo un contexto de ideas, de emociones, de sensaciones que la gente comparte, de que eso se puede producir en algún momento, es una posibilidad, se puede producir y si se produce, se da como hasta con cierta legitimidad. Forma parte del esquema y de las formas de vivir, ¿no? Y de compartir los géneros, las mujeres y hombres, el espacio social. No sé si con esto me he explicado suficientemente o queréis que ponga más ejemplos. Dime tú. Pues el ejemplo es, si ponemos solamente una pequeña reflexión, cuando estamos viendo series de televisión, seriales de televisión, ¿cuántas veces aparece, por ejemplo, yo qué sé, asesinos en serie? Los que matan son los varones. Cuando vemos películas, en la mayoría de los casos, los que agreden son los hombres. Eso da una legitimidad y una posibilidad. No quiere decir que porque haya muchas películas violentas, todos los hombres vayan a ser violentos. Pero sí se establece una pauta de comportamiento donde si un hombre es violento, bueno, forma parte como del esquema, ¿no? de la forma de ser hombres, legítima de ser hombres. Y es algo entendible. En cambio, cuando una mujer usa la violencia, cuando hay casos de que una mujer usa la violencia, lo que vemos es como, por ejemplo, la prensa lo espectaculariza. Si una mujer mata a un hombre, aparece en todos los periódicos, seguramente se le va a decir que está loca, que es una bruja, que era un ser completamente maligno, mientras que muchas veces a los hombres se les exculpa. Ha matado a su mujer porque ella se ha ido con otro, ha roto el vínculo familiar, le ha dejado solo con los hijos. Es decir, es esa doble rasero, esa doble forma de medir a veces el comportamiento masculino y el comportamiento femenino, ¿no? La violencia simbólica está en el hecho cómo hay muchas mujeres que en la vida pública les cuesta tomar la palabra pública. O sea, cuando estamos en una reunión, muchas mujeres nos cuesta más hablar en público. ¿Por qué? Porque percibimos que nuestra palabra es como menos aceptada y aceptable a lo mejor para el grupo que la palabra de un varón. Eso ya lo decía San Pablo, ¿no? Las mujeres que se callen en la iglesia. Y eso nos ha marcado muchísimo nuestra cultura, la manera de vivir lo público, lo privado y lo público, las mujeres en lo privado, los hombres en la vida pública. Y eso es violencia simbólica también.
Y eso, que es un principio general que parece a lo mejor muy radical, lo vemos muy bien en casos de, por ejemplo, cómo se trata a las mujeres en política. ¿Qué tipo de argumentos se utilizan contra ellas? ¿Cómo se las presenta? Como mujer de, como novia de, como amiga de, ¿no? Por ejemplo, es muy típico en la política que las mujeres que actúan en política sea por esto, porque se les dice, es la mujer de no sé cuánto, es la esposa de alguien, es la hermana de alguien. Todo eso resta poder a las mujeres y es también violencia simbólica, porque parece que las mujeres cuando estamos en el poder no estás en tu lugar legítimo, que es estar en la vida privada, en realidad. Por eso las salidas a lo público son conflictivas y a las mujeres se las obliga siempre a ir a lo privado, ¿no? Y se habla de los hijos que tienen, cómo cuida la familia, todo este tipo de cosas. Esas son estructuras de violencia en el fondo, que permiten que al final se vaya produciendo una idea sobre que hombres y mujeres somos distintos, los hombres pueden usar la violencia y las mujeres no. Profe, y en ese sentido, como usted hablaba de cine y de las series de televisión, o sea, yo me voy al melodrama, y digamos que el melodrama tiene unos elementos que el malo y el bueno, sí, que en ese sentido legitima un discurso, digamos, el del bueno, el del héroe, va a ser legitimado, el del malo no, siempre va a ser el culpable, va a estar preso. ¿Por qué digo esto? Porque entonces la televisión te está diciendo, no seas violento, mira que él va preso, o no seas narcotraficante, mira que él lo mataron. Claro, yo no conozco No las series de aquí. Aquí que hay muchas series con los melodramas integran, ¿qué integran? ¿El héroe quién es? ¿Es el policía o es el narcotraficante? Es que es una cosa loca porque Pablo Escobar, digamos, nosotros tenemos unas discusiones acá por eso. Es decir, todavía hoy en día, hace un año hubo una serie sobre Pablo Escobar, ¿cierto? Y su personaje popularmente es percibido como un héroe. Sí. Pero, ¿y en la ficción? ¿En las películas estas? No, igual, o sea, igual era percibido como un héroe porque venía de abajo, ¿cierto? De lo popular, creció, pero después se volvió malo, o sea, la maldad llegó a él porque, claro, acumuló riquezas, en fin, mucho poder. Pero entonces lo que dicen, la crítica que hay es que esto no, digamos, no ayuda a que esa violencia sea aplacada en lo ficcional, ¿cierto? Porque hay mucha violencia. Entonces, o sea, si el melodrama lo que busca es eso, de que, digamos, de que haya como cierta pedagogía, no sé. Bueno, los melodramas en sí mismos, yo no conozco el caso de este tipo de melodramas que me contáis, ¿no? Pero lo que son los melodramas en general, como género, tienen eso, ¿no? Siempre la escenificación de quién es el bueno, siempre es el malo, para que al final haya una restitución, normalmente, de lo que son los buenos, ¿no? O de lo que son los principios éticos, de lo que son los valores. Ese es el principio del melodrama, no es una tragedia. La tragedia, en cambio, como género, permite pues que los buenos se mueran, ¿no? Y ese es el sentido de lo trágico, mientras que el melodrama intenta siempre como hacer una componenda, a solucionar un conflicto de una manera no tan radical, ¿no? Sino que siempre los malos se puedan reconvertir, que haya una esperanza para los personajes, porque eso, claro, en la vida, digamos, de las personas, pues nos da esperanza, ¿no? No queremos ver en la televisión, como también la televisión es que la vemos de una manera como muy relajada, no queremos ver tampoco como grandes dramas en la televisión, ¿no? Porque es una cosa que vemos en el hogar y demás. Entonces nos gusta y este tipo nos gusta mucho el melodrama por esto, ¿no? Porque verdaderamente es un producto muy fácil, porque soluciona los problemas, da vías de solución de los problemas. Y no sé si la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál era un poco la clave? La clave era que, o sea, la imagen en sí misma domina, o sea, la imagen busca que uno se adapte a ella. Si hay una mujer delgada, todos tenemos que tender a ser mujeres delgadas. Si hay gente mala en la imagen, así en telenovelas, ¿sí me explico? Es decir, tú me preguntas sobre el por qué nos gustan los malos en la ficción. Sí. Bueno, se lo explicaba el otro día en la clase, pero no tenía mucho tiempo, ¿no? Porque, claro, nosotros vemos ficción sabiendo que es ficción, ¿no? Entonces, se dice por ahí, cuando vemos una película, vemos cualquier producto cultural,
para que nos guste tenemos que poner en suspensión, se dice, se suspende, los principios de credibilidad sobre el mundo. ¿Y por qué nos gusta? Porque claro, nos gusta porque nos gusta romper las normas. Nos gusta pensar que podemos solucionar, por ejemplo, los problemas usando la violencia de una manera muy radical. Nos gusta pensar que hay personas que ellos solitos pues pueden destruir el mundo, arreglar la sociedad, si llega un meteorito que va a atacar la Tierra, esa persona individual puede solucionar eso, porque claro, vivimos en sociedades muy individualistas. Entonces las ficciones heroicas han trabajado muchísimo en nuestra cultura a lo largo de todo el siglo XX, pues trabajando sobre todo la idea de la competitividad y de la individualidad. Si tú eres tan bueno, eres bueno, compites, tal, bueno, vas a alcanzar lo que quieres. Y a lo mejor hasta ayudas a tu comunidad, porque luego a veces los héroes son esos que salvan a la comunidad de determinados problemas. Yo me imagino aquí que con el tema del narco, en el fondo, ¿qué hace el narco? Que si aquí hay hambre, aquí no hay medicinas, aquí hay un problema, él lo soluciona. En el fondo es pues buscar ahí como la figura del padre solucionador, ¿no? Y del individuo. Pero claro, estos son procesos, yo creo que son, no sé decir, peligrosos, porque lo que nos salva es lo colectivo. O sea, en el fondo, si estudiamos la historia, ¿qué ha hecho cambiar el mundo? ¿Qué ha hecho que la vida progresara, cambiara? ¿Qué hace que haya más justicia social? ¿Qué hace que haya más igualdad? Pues no es el acto heroico de alguien que sale con una bandera y no sé qué, eso es una mentira. Ningún héroe sale solo en la realidad. Hay grupos de personas detrás que están apoyando pues, una revolución, un cambio político, un tal. Pero claro, los medios de comunicación que son tan frívolos y son tan estereotipados y tan simples, necesitan una figura, ¿no? Necesitan una figura a la que encumbrar, a la que se pueda conocer, a la que se pueda adorar. Pero eso es muy tramposo. Por ejemplo, en España, ahora que ha habido el movimiento, no sé si conocen, del 15M, que es que mucha gente empezó a organizarse en Madrid a través de asambleas, ¿no? Y una de las grandes peleas que había en el 15M era que venían los medios de comunicación y querían buscar y llegaban a una asamblea, a un sitio donde la gente estaba hablando sobre política y venían preguntando, aquí, ¿quién es el más importante? ¿Quién puede ser el portavoz de este grupo? Y la gente decía, no, no queremos ser nadie el portavoz de ese grupo. Somos una colectividad y somos todos y todas las que estamos trabajando aquí por la colectividad. Pero claro, los medios les encantan las figuras porque eso vende, ¿no? Es que es una ilusión que todos tenemos. Venga, solos vamos aquí a triunfar, a ser muy ricos, vamos a tal y además voy a ayudar a alguien y tal. Pero bueno, yo creo que es bastante fantástico. Es fantástico y engañador para la gente, ¿no? Este tipo de procesos, porque ya digo yo, la historia se lee a base de movimientos sociales, no a base de personajes individuales. O sea, yo creo en el fondo que existen los movimientos, ¿no? Y luego salen las personas, siempre sale una persona que a lo mejor lo capitanea, que tira hacia adelante, pero tiene que haber, o sea, un individuo solo no lo puede todo. Pero claro, los medios es esa fantasía de que sí se puede una persona tirar de una gente pasiva que hay detrás, ¿no? Yo creo que es muy tramposo. Pero bueno, ha funcionado así en la literatura, siempre. La idea del héroe, ¿no? La idea del caballero medieval que va... Bueno, pues es que es nuestro hacer, nuestra manera de pensar. Los medios tampoco lo han inventado, ¿no? Lo han espectacularizado, esta forma de narrar historias y de contar. Ha habido narraciones de pobres, ¿eh? Por ejemplo, los cuentos populares, Caperucita, Pulgarcito, no sé aquí cómo los llamáis, ¿no? El niñito de que come unas habas y se va a la casa del ogro. Todos estos cuentos, por ejemplo, ¿qué representan? Representan una tradición, en cambio, oral, de la gente que pierde normalmente en la vida social y gana en la ficción, pero son muy pocos, solamente es en la cultura popular. Es decir, ganan los niños, ¿no? Pulgarcito es un niño muy, muy pequeñito, que no tiene la medida de los demás, que no sé qué, pero es el que vence. Y eso es una característica de lo popular, ¿no? Cuando se cuentan cuentos de este tipo, no estás del tipo heroico caballeresco, estás en una heroicidad que es popular, ¿no? Que cuando ganan las niñas pobres que se convierten en princesas y tal, muchas veces
hay este proceso también, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues ahí estamos en esa complejidad entre lo que es la heroicidad individual y lo que es los procesos de colectivos, ¿no? De significados y de trabajo político colectivo. Sobre las mujeres en política, hace poco una lideresa feminista de acá de la ciudad me decía que estaban haciendo un trabajo de capacitación y empoderamiento a mujeres que eran candidatas a cargos públicos, porque lo que ha sucedido últimamente es que dentro de los partidos en Colombia se tiene que llenar una cuota de mujeres, porque la mayoría son hombres. Pero ¿qué pasa? Que ahí ellos llaman a la prima, a la hermana, a cualquiera con tal de llenar la cuota, pero no se hace, digamos, una búsqueda o un verdadero trabajo, un ejercicio político real para que las mujeres participen y tengan ese poder o tengan esa facultad. Vamos a ver, la participación política de las mujeres tiene algunos problemas. Pero uno de los, por ejemplo, lo que decía antes, el problema de que las mujeres no nos sentimos capaces muchas veces de postularnos. Nos da vergüenza decir que tenemos ambiciones políticas, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Eso es un problema que tenemos nosotras. Otro problema es el que tienen ellos, que es que cuando se piensa a quién elegimos para un puesto, por un proceso casi automático, la gente piensa en un varón, que vamos a nombrar gobernador civil de no sé qué a tal. Se piensa en un hombre. Así, los grupos piensan en varones, no en mujeres, porque tenemos un imaginario que el poder está en manos de los varones. Pero las mujeres tenemos problemas con el poder. Digamos que hay todo un sistema que no nos deja creernos que podemos mandar, que podemos gobernar, que tenemos derecho a gobernar. Entonces, esto es un problema. Pero es un imaginario que hay que cambiar en las mujeres, desde que son pequeñitas, ¿no? Desde que somos niñas hay que empezar a decir que las mujeres pueden. Las mujeres... Podemos gobernar un hogar. Claro. Y aparte, muchísimas mujeres en muchos sitios, ¿qué ocurre con las organizaciones políticas? Que a veces ocurre que no plantean problemas de conciliación. Problemas tan básicos como ¿a qué hora se hace una reunión? Pues a lo mejor cuando las mujeres tienen que estar en su casa con los niños, porque han salido de la escuela, son pequeños, no los pueden dejar solos. Es decir, a veces son problemas de tipo práctico, porque las mujeres al final son las que más, no sé, aquí imagino que también, desde luego en España, asumen más lo que es la tarea de los cuidados. Entonces, claro, ir a una reunión política a las 7 de la tarde, que es cuando la gente ha terminado de trabajar, los varones han terminado su trabajo, pero las mujeres van a su casa y siguen trabajando. Entonces, claro, la incorporación de las mujeres a la política es un trabajo que hay que tomarse en serio. O sea, los grupos políticos tienen que tomárselo en serio. Y efectivamente, no solo nombrando mujeres, sino facilitando y dando la posibilidad y las herramientas para que las mujeres puedan incorporarse de una manera cómoda y congruente con su propia vida. Que no tengan que ser solteras, no tener cargas familiares para participar en política, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? En el primer gobierno paritario español, en el año 2008, hubo un periodista, un trabajo periodístico que se hizo la verdad que fue muy interesante. Un periodista fue y había, no me acuerdo el número exacto, pero vamos a poner que 12 ministros varones y 12 ministras mujeres. El primero que se hizo en la historia. Y contaron el número de hijos que tenían cada uno. Y claro, se encontraron que ponte que los 12 hombres sumaban 25 hijos. Y las 12 mujeres sumaban 6 hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que escalar en los puestos altos de la política al final es un problema para las mujeres, por ejemplo, que tienen familia, que tienen hijos, ¿no? Entonces, claro, son muchos los frentes que hay que trabajar. Ahora, si la pregunta es por la paridad, porque exista una ley, dicen, bueno, es que tal político pone a su mujer, pero es que ellos no lo hacen también ponen a sus amigos, también ponen a sus primos. Varones, ¿qué pasa que metan mujeres? Pues si tiene que haber una prima, que sea una prima y no un primo. O sea que tampoco tenemos que tener miedo a eso, porque a veces se nos confunde. Se nos dice, estas mujeres están por cuota, no son válidas. Es una manera de decir que no son válidas en política. Y puede darse algún caso, claro que sí. Pero el problema es que con ese argumento como que se le quita deslegitimidad a todas las mujeres que participan en política.
Y eso es lo perverso de este tipo de argumentos cuando se utilizan en público, porque es evidente que la gente que está en política, pues eso, también, aunque son varones, y también ponen a sus amigos, y a sus primos, y a sus hijos, o lo que sea, o sea, ¿por qué se pena tanto a las mujeres, no? Sobre la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿por qué hemos asimilado eso como algo natural? O sea, ¿qué factores han influido para que lo veamos tan normal y no lo identifiquemos? Bueno, yo creo que la cosificación del cuerpo, es decir, utilizar los cuerpos pues en el fondo como una cosa y sobre todo como un objeto sexual, es algo que tampoco se inventaron los medios de comunicación. Pues en España el rey Felipe II se sabe que en su cámara privada tenía las fotos de los desnudos en su habitación. No eran cuadros los desnudos que ahora vemos, por ejemplo, en los museos, y los vemos como arte y no sé qué. Eran obras, vamos a decir que de deleite privado de los reyes, porque casi nadie podía tener un cuadro. ¿Quién tenía pintura al óleo? Entonces, es decir, ¿por qué? Porque en el fondo las imágenes implican posesión. Yo tengo una imagen de una mujer desnuda, en el fondo hay un salto, ¿no? Es como si yo poseyera a esa mujer desnuda. Hay algo ahí, hay un nexo simbólico, ¿no?, que une la representación con el objeto. ¿Por qué nos gusta tener la fotografía de la persona que amamos? Porque en el fondo sientes que te la llevas contigo. Entonces, en la imagen hay ese proceso de posesión del objeto. Claro, cuando esto se hace, cuando se inventa la fotografía, y la fotografía ya no son esos cuadros que tenían los reyes de sus amantes desnudas, ¿no?, para su goce privado en su dormitorio, eso se pasa a lo público. Las imágenes que más se abundan es que esos cuerpos desnudos que estaban en la pintura clásica, la fotografía empieza a reproducirlos de manera masiva. Y luego el cine. Entonces, los medios de comunicación en esto sí que han supuesto que se popularice y se banalice muchísimo el uso, digamos, vamos a decir que sexual, ¿no?, del cuerpo de las mujeres como una banalidad, ¿no? Pero es como una posesión del cuerpo social de las mujeres en su desnudez y en su sexualización, no sé si me explico, ¿no? Y eso yo creo que es lo que representa todo esto. En el fondo, tanta mujer cosificada en los medios, tanto anuncio, es decirnos también a las mujeres que somos posesiones del grupo social, ¿no?, que no hay límite en la mirada, por ejemplo, sobre el cuerpo desnudo de las mujeres que aparecen en un montón de anuncios, tal. No hay límite, ¿no? Estamos permanentemente expuestas. Ese es el proceso de cosificación fundamental, ¿no? Y tanta abundancia de imágenes, pues al final genera una sensación de que, bueno, eso es lo normal. Lo normal es que las mujeres estemos disponibles, ¿no?, sexualmente, corporalmente, y eso es lo que escenifica la gran cantidad lo que representa la gran cantidad de imágenes que hay, o la gran cantidad de pornografía que hay en la red, por ejemplo, que es una cosa que también llama la atención. O sea, resulta que los contenidos pornográficos son la mayor cantidad de contenidos de algo que circula por la red. Entonces, eso es significativo. Vamos, ¿por qué? Claro, nos tenemos que preguntar por qué. Profe, en ese sentido, el aborto. Yo coloqué en mi Facebook una imagen de una filósofa que decía que, hombre, que las mujeres tienen derecho a decidir. Y un chico me colocó de respuesta muchas imágenes de fetos muertos, muchos fetos muertos. Es decir, porque cuando uno habla del aborto, simbólicamente la gente siempre se va al feto destruido, rojo, con mucha sangre. Y en las imágenes también se invisibiliza a la mujer, o sea, claro. No sé si usted ha pensado eso, ¿cómo nos puede explicar eso? O sea, ¿por qué el aborto es sinónimo o en el imaginario de la gente? ¿Aquí no tenéis ley de aborto? ¿Está permitido el aborto? Está permitido en tres casos. Sí, de violación, exactamente, malformación o... Se pone en riesgo la vida de la madre. En riesgo la vida de la madre. Pero creo que en estos momentos ahí está en disputa todavía. Ya. Disputa para legalizarlo completamente. Bueno, claro que se utilizan imágenes. Es decir, el uso de las imágenes no es patrimonio ya de ningún colectivo. O sea, lo van a utilizar, pues yo qué sé, ahora que me has puesto el ejemplo del aborto, pues los colectivos pro aborto y los colectivos en contra del aborto, ¿no? Quiero decir que este uso tan
insistente de imágenes para convencernos de algo, es algo ya que para nosotros es muy cotidiano y muy normal. ¿Por qué? Por aquel viejo lema que decía una imagen vale más que 1000 palabras y tal. Bueno, porque las imágenes nos llegan de una manera muy directa, no necesitamos tener aparentemente ningún tipo de alfabetización para leer una imagen, ¿no? Casi todo el mundo dentro de nuestra cultura estamos acostumbrados a leer una serie de imágenes de una determinada manera. Entonces se supone que llega más gente, entonces las imágenes se utilizan tanto en el fondo para cualquier tipo de discurso. Sobre eso, sobre el tema del aborto, en los medios pasa algo muy curioso en Colombia, bueno, no sé si pronto en España, y es que cuando se habla del aborto, bueno, se entrevista posiblemente a movimientos feministas o personas que estén a favor del aborto, pero entonces la contraparte es la iglesia, cuando se supone que Colombia es un estado laico, donde ya la iglesia no tiene por qué asumir ese poder. Entonces, eso también sigue alimentando en la gente ciertos imaginarios y ciertos Bueno, supongo que alimentarán la idea también de que del aborto asociado al pecado, a que te vas al infierno y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, digamos que este tipo de ideologías pues utilizan también todo lo que tienen a la mano, ¿no? Sí, y la Iglesia, bueno, pues la Iglesia defiende lo que piensan, pero bueno, que lo defiendan para ellos, a mí me parece bien, ¿no? Que la gente que es creyente y la gente que tiene unas creencias, pues que viva en ellas, pero es que nadie te obliga a abortar, o sea, tener una ley de aborto no quiere decir que todo el mundo todas las mujeres tengan que abortar, sino que puedan abortar las que quieran, ¿no? Que es un discurso totalmente distinto. Si usted cree y en la Iglesia y tiene unas ciertas creencias, muy bien, yo se las respeto, pero usted respete las mías también, mis opciones, ¿no? Que es lo que creo que hay que intentar entender, que claro, que en este caso, pues la Iglesia no es tampoco una garantía de lo ético, ¿no? O sea, que podemos tener éticas laicas y no religiosas, y la ética existe, la ética al margen de la Iglesia también, y son como cosas distintas, ¿no? La ética para las personas religiosas implica una cosa respetable, pero también es tan respetable la ética laica. O sea, yo tengo ética, o la gente tiene ética, aunque crea que no va a ir al cielo o al infierno, pero eso no quiere decir que no tengas una vida ética, ¿no? De principios morales y determinados, ¿no? El tema del aborto es un tema muy complejo porque efectivamente no se plantea como una cuestión de derechos de las mujeres, ¿no? Se plantea, pues eso, como un problema trascendente que va más allá de la vida, tal, bueno, y moral. Cuando todas las sociedades han controlado los niños, ¿no? O sea, el nacimiento de niños, o sea, es que si vemos la historia, tristemente es así. Ha sido así. Biopolítica, ¿no? Biopolítica, exactamente. La biopolítica se la inventó Foucault como concepto, pero la biopolítica ha existido siempre en todas las sociedades, ¿no? De una forma o de otra, que es una cosa curiosa. Lo que pasa es que eso es significativo que se estudia poco. Hay ciertos elementos que se estudian poco, ¿no? Hace poco, leyendo a Santa Teresa de Jesús, he hecho un trabajo sobre Santa Teresa de Jesús, que es bueno, lo hacía como escritora. Entonces ella tiene un libro sobre las fundaciones que ella hizo de conventos, y es muy divertido verlo porque ella va contando distintas historias de monjas de su orden, y te cuenta unas historias pues de infanticidio, o sea, de la vida de las mujeres en el matrimonio, que es de verdad interesante, ¿no? Por ejemplo, cuenta la historia de una señora, de una monja, que el milagro fue que su madre, después de tener a 5 niñas, nace ella y la abandona. O sea, cuando nace la abandona, de una familia bien, o sea, de una familia adinerada y tal, y no la cuida. Entonces llega una señora, una criada, y le dice, pero ¿cómo usted abandona a esta niña? Y en ese momento la niña habla. Por ejemplo, ¿ahí qué te está contando? Te están contando un infanticidio. Te está contando que en una familia de clase alta hay una niña, la sexta, que se la abandona, porque claro, tener niñas era caro, había que casarlas, había que dotarlas, y era un problema para la familia. Entonces, pequeñas historias que hay ahí, ¿no?, que podemos rescatar de la literatura
de las autobiografías de mucha gente, pues ahí están un poco dormidas y parece que eso no ha existido nunca, ¿no? Ni los abortos, ni los... Solo que en muchos casos, a lo largo de la historia, no eran las mujeres siquiera las que decidían, era el grupo familiar que decidía qué niño vivía y qué niño no vivía, y no las propias mujeres. Sí, es muy interesante. Yo estoy bien.